Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos bendices, Señor, para que estemos congregados en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor, y nos abra la mente, los corazones, nuestro entendimiento, Señor, y lo que vayamos, Señor, hoy día a aprender de tu palabra lo podamos poner por obra. Te pedimos, Señor, que tú puedas utilizar, Señor, a tu siervo, Señor, para que tu palabra no sea predicada más o menos de lo que debe ser, Señor, y que tu gloria sea siempre y en todo momento expresada, Señor, en lo que vamos a hablar. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, esta mañana voy a continuar con la serie de prédicas que hemos estado teniendo de la primera carta del apóstol Pedro. Y recordemos que el objeto principal de esta carta era la de dar ánimo a los creyentes que estaban pasando por un mal momento, estaban pasando por sufrimientos, injusticias y hasta persecuciones a causa de su fe, llegando inclusive a sufrir por parte de los gobernantes de esa época, pues estaban a las puertas de una de las persecuciones más crueles a cargo de uno de los más malvados emperadores romanos, como lo era Nerón. En ese tiempo de injusticia y autoritarismo por parte de las autoridades, Pedro escribe esta carta para animar y fortalecer la fe de los hermanos que vivían en Asia Menor. Y para esto exhorta a los hermanos a reflejar el amor de Cristo, entre otras cosas, a través de la sujeción a las autoridades delegadas por Dios. Pero era difícil en esa época, y es difícil en esta época, el sujetarse a autoridades corruptas, el sujetarse a autoridades malvadas. ¿Cómo debe, y aún más importante, por qué debe un cristiano sujetarse a autoridades civiles que son corruptas y que no toman en cuenta a Dios? Saben, es importante reflexionar respecto a las personas, a cómo ven las personas no creyentes a la autoridad y cómo la vemos nosotros como cristianos. ¿Existirá alguna diferencia? El otro día, caminando con mi papá, hemos apreciado un grafiti, un mural, que justamente he sacado una foto, me he atrevido a sacarle una foto y que quisiera compartir con ustedes. Por favor, si me pueden ayudar a pasar esa foto, esa imagen. Y es un mural en el cual se consigna, es un mural feminista que consigna las siguientes palabras. Dice, el enemigo es la autoridad. Y creo que esa es la visión del mundo respecto a la autoridad en general. Ven a la autoridad como algo malo. Pero es importante ver que las autoridades o que la autoridad es y proviene de Dios. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles como cristianos, aún sabiendo que son corruptas y que no toman en cuenta a Dios. Y para eso voy a pedirles, por favor, que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 13 al 15 que vamos a ver esta mañana. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles? Y vamos a ver dos puntos. Por causa del Señor, en los versículos 13 al 14, y el punto número 2, porque así glorificamos a Dios, en el versículo 15. Acompáñame, por favor, a la lectura de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 al 15. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a comenzar entonces con este primer punto. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles? Por causa del Señor. La semana pasada, Pepito Rocha nos enseñó la importancia de vivir una vida irreprochable como hijos de Dios. Y es precisamente que una de las maneras de vivir de manera irreprochable es sujetarse a las autoridades, porque la autoridad es uno de los medios por los cuales Dios se relacione con nosotros. Fíjense que Dios delega su autoridad en distintas esferas. Por ejemplo, ha delegado su autoridad en el hombre respecto a la mujer como cabeza del hogar. Asimismo, ha delegado la autoridad de los padres respecto de sus hijos. Y también ha delegado la autoridad a los gobernantes, a las autoridades civiles, a quienes llama servidores de Dios. Fíjense en Romanos, el capítulo 13, los primeros versículos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en el versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir,
se nos exhorta no solo de manera positiva a la sumisión a nuestras autoridades, sino también se nos advierte en lo negativo contra la resistencia. Quien rechaza las autoridades delegadas por Dios, rechaza también a la autoridad de Dios. Debemos someternos a las autoridades delegadas por Dios porque éste así los ha establecido. Quien se opone a las autoridades civiles también se opone a la autoridad de Dios y eso genera o acarrea condenación. Fíjense también la palabra de Dios, que es lo que dice en Proverbios en el capítulo 8, el versículo 15 dice, por mí reinan reyes y los príncipes determinan justicia. Y en Daniel 2:21 dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ahora, esto no significa que la persona que se somete a la autoridad pierde su dignidad, sino que reconoce la autoridad de Dios que la ha instituido. Si los cristianos de la época de Pedro hubiesen rehusado someterse a la autoridad romana o se hubieran rehusado a sujetarse a las leyes romanas, hubiesen brindado a sus adversarios la evidencia necesaria que los acusaba de ser rebeldes. Reyes y reinas, presidentes, primeros ministros, dictadores, déspotas, gobiernan por la voluntad de Dios. Y estos un día van a dar cuentas de la autoridad que Dios les ha entregado. Pedro escribió su epístola en los últimos años del malvado gobierno del emperador Nerón, quien accedió al poder el año 54 después de Cristo a la edad de 17 años y se suicidó 14 años después. Durante el reinado de este emperador, Pedro mismo sufrió el martirio a las afueras de Roma. Sin embargo, este es el apóstol que dice a sus lectores que se sometan al rey, que se sometan al emperador, como la más alta autoridad civil de su época. Dada su conducta, Nerón no era digno del cargo más alto del imperio romano. Sin embargo, Pedro reconoce su autoridad y exhorta a los cristianos a sujetarse. Asimismo, Pedro exhorta a la sujeción a los gobernadores como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, a las otras autoridades a su vez delegadas por el rey o emperador. En nuestros días podemos ver esa autoridad a través de los jueces, de los funcionarios públicos, de la policía, hasta de ese oficial de tránsito. Pero Pedro no reconoce la autoridad en sí en función al cargo, sino a la función que va a ocupar. El papel que desempeña el magistrado es entonces el de reprimir el mal, el de mantener la ley, el orden, de promover el bienestar del pueblo. Pero alguien puede decir, ¿y qué pasa cuando el magistrado es corrupto? En ese caso también debemos someternos como cristianos. Hoy en día podemos ver noticias terribles de personas, de jueces, de fiscales, de autoridades que liberan a personas que ya están con una sentencia condenatoria. ¿Cómo debemos sujetarnos a ese tipo de personas, a ese tipo de autoridades? ¿Saben? En los minibuses, en los micros, existen muchos stickers, algunos han debido ver esto. Muchos de esos dicen no distraiga al conductor, otros dicen si llegó tarde no es culpa del conductor, pero me llama la atención uno que dice en particular, mi educación depende de usted. Esto significa que si nosotros tratamos bien al conductor, él nos va a también tratar de la misma manera. Pero si nosotros no tratamos con educación al conductor, nos arriesgamos a recibir la ira de ese chofer. Pero hermanos, nuestro cristianismo reflejado en la obediencia de Dios no depende de las personas o factores externos, sino de la fe que profesamos. No podemos condicionar nuestra obediencia a Dios cuando nos dice que nos sujetamos a las autoridades. No podemos condicionar nuestra sujeción al hecho de que una persona cumpla o no con los estándares de bondad o justicia que nosotros tenemos. Si fuera tal caso, la esposa podría condicionar la sujeción a su marido si este es un buen proveedor. O condicionaríamos el pago de nuestros impuestos solamente si supiésemos que las autoridades las van a administrar de una manera eficiente. Nuestra sujeción a las autoridades civiles no depende del carácter moral de estas, sino de nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. Debemos sujetarnos a las autoridades a causa del Señor, es decir, porque Dios así lo ha establecido.
Porque Dios, a través de esas autoridades, va a llevar a cabo sus propósitos. Utiliza a estas personas, aún siendo corruptas, aún cuando no toman en cuenta el consejo de Dios. Fíjense dos ejemplos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver a Faraón, de quien Dios mismo dice, para esto te he levantado. Dios utiliza la autoridad del Faraón en primera instancia para disciplinar a su pueblo. Y posteriormente utiliza la autoridad de Faraón para mostrar a su pueblo su gracia. Envía 10 plagas, la última de estas como una figura y sombra de lo que sería Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Nuevo Testamento podemos ver otro ejemplo con la autoridad designada ante el gobernador de Judea, Pilato. Pilato, cuando está con Jesús, le increpa y le dice que él tiene autoridad para disponer de su libertad y aún de su vida. Pero Jesús le responde que esa autoridad que él tiene en ese momento solamente es posible porque Dios se la ha otorgado, porque Dios en su infinita providencia, en su infinita sabiduría y poder, lo ha determinado. Dios había dispuesto que ese hombre, que Pilato como gobernador de Judea, pueda hacer que juzgue a Jesús, que entregue a los judíos y le entregue hacia la cruz. Esto no estaba alejado de los planes de Dios, porque a través de la muerte de Cristo podríamos encontrar nosotros reconciliación con Dios. Como ven, hermanos, Dios ha establecido las autoridades porque a través de ellas desarrolla sus propósitos. Ahora bien, la palabra someteos o someterse proviene del griego hupotazo, que significa subordinar, obedecer, sujetarse a Dios. Pero esta obediencia y sujeción es a causa del Señor, es decir, porque Dios así lo ha dispuesto. Y por lo tanto, no debemos sujetarnos o no estamos dispuestos a la sujeción de una autoridad delegada por Dios cuando ésta emite ordenanzas que están en contra de la voluntad de Dios, en contra del Dios que les ha dado la autoridad a ellos. Y esta justamente es la excepción a la obediencia a las autoridades. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. La sumisión es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es un asunto de conducta. En Hechos 4:19, los apóstoles Pedro y Juan respondieron al concilio judío. Ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Su actitud no era rebelde. Sin embargo, ellos se sujetaron a la autoridad, al concilio de los judíos. Pero la obediencia no fue absoluta. Algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que otras no. Especialmente cuando atañen a los principios bíblicos, cuando atañen a los principios de creer, de fe en el Señor y de predicar su evangelio. Solo Dios recibe obediencia absoluta, sin ningún tipo de medida. Toda persona inferior a Dios solo puede esperar una obediencia limitada. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice los mandamientos de Dios, se le prestará sujeción, pero no obediencia. Debemos someternos a la persona que ha recibido la autoridad de parte de Dios, pero debemos desobedecer la orden cuando ofende a Dios. Fíjense que Dios ha delegado su autoridad al hombre respecto a la mujer, pero eso no significa que sea superior en dignidad o que eso le otorgue el derecho de someterla en contra de lo que Dios dice. Pues como dice su palabra, Dios ha creado a la mujer como una consierva, como una coheredera de su reino. Y si bien ha delegado al hombre la autoridad de ser la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón debe tratar a su esposa como Cristo ha amado y ha dado su vida por su iglesia. Alguien dijo alguna vez que de la manera en que nosotros tratamos a nuestras esposas demuestra lo que nosotros pensamos de Cristo. La mujer, como dice en Efesios, debe estar sujeta en todo a su marido. Pero en el tema de la obediencia, si el esposo le manda a su esposa a hacer algo pecaminoso, como por ejemplo robar, en ese caso la mujer no está obligada a obedecer. Asimismo, Dios ha delegado la autoridad de los padres sobre los hijos, pero también en el libro de Efesios nos dice o nos manda a los padres el que lo hagamos con piedad, que no exasperemos a nuestros hijos,
que no abusemos de nuestros hijos, que no les faltemos tampoco al respeto, ni que les obliguemos a hacer cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Si un padre ordena a su hijo golpear a otro niño o a ofenderle, esa no es la voluntad de Dios. Y en tal caso, el hijo tampoco está en la obligación de obedecer al padre en eso. Asimismo, en Hebreos, Dios nos manda a sujetarnos a nuestros pastores, porque dice que de ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero existen algunas congregaciones donde, entre comillas, pastores abusan de los hermanos de esas iglesias. Les imponen reglas de obediencia que están en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunos pastores incitan a los hermanos de sus iglesias a entregar sumas de dinero, a entregar sus posesiones para pactar con Dios prosperidad, o a dejar de tener comunión con otros hermanos porque simplemente no son de su denominación, no son de su congregación. Y en esos casos, los hermanos no están en la obligación de obedecer a esos pastores. En ese sentido, la obediencia o sujeción y sometimiento a nuestras autoridades civiles también tiene una excepción. Y esta es cuando esa ordenanza, cuando esa ley, cuando ese mandato de la autoridad civil va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere. En ese caso, no solamente no solamente podemos, sino debemos desobedecer a dichas ordenanzas. Pero debemos hacerlo con respeto, porque así damos buen testimonio y glorificamos el nombre de Dios. Y es justamente lo que vamos a ver en el segundo punto de esta prédica. Hemos visto entonces por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles, a causa del Señor, porque Dios así lo ha dispuesto, porque Dios ha delegado a esas autoridades. Pero vamos a ver también en este punto 2, porque de esa manera glorificamos a Dios. Acompáñame por favor a leer el versículo 15 que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Saben, hermanos, los cristianos vivimos en casas de vidrio, vivimos expuestos todo el tiempo. Nuestra conducta, obras, palabras, nuestro testimonio son evaluados constantemente por las personas no cristianas, que quieren ver si nuestra conducta, la manera en cómo vivimos, realmente condice con lo que nosotros profesamos, con lo que nosotros predicamos. Es posible que nuestras autoridades civiles no merezcan respeto ni sumisión, porque son corruptas, porque son injustas. Pero ¿saben una cosa? Dios sí se lo merece, y por eso debemos sujetarnos a las autoridades. En la época del apóstol Pedro, en la cual estaba escribiendo esta epístola, la reputación de los cristianos en muchos casos era mala, porque algunas personas que no conocían bien al cristianismo acusaban a los cristianos de ser rebeldes. Los acusaban por una mala interpretación, los acusaban de ser una especie de caníbales, porque no entendían las palabras de Jesucristo cuando decía que es necesario que comamos y bebamos de su sangre. Pero la conducta de los hermanos de esa época cambiaron la percepción, callaron las bocas de esas personas que tenían un mal concepto de los cristianos en esa época. Dice el texto bíblico que el pueblo logró el favor, los cristianos lograron el favor del pueblo por estas obras, por la conducta que ellos tenían. Pero estaban entrando también un tiempo de aflicción, en el cual los propios gobernantes serían quienes perseguirían a los cristianos con acusaciones falsas. Puede ser que algunos piensen que tenemos a las peores autoridades, pero ¿saben qué? Los animo a pensar en Pedro y los hermanos de esa época, que vivían bajo el yugo del Imperio Romano y vivían bajo el gobierno de uno de los peores gobernantes, como era Nerón. Pero eso no justificó que Pedro y los hermanos de esa época buscaran el derrocar a Nerón. Eso no justificó que ellos se rebelaran y quisieran poner, entre comillas, un emperador cristiano. El año 64, este emperador Nerón incendiaría Roma y culparía de este incendio justamente a los cristianos, a quienes posteriormente persiguió con crueldad. Pero las crónicas registradas de los mártires de esa época revelan que las palabras de Dios a través del apóstol Pedro no habían caído en un saco roto.
Pues a pesar de ser llevados a mazmorras, después de haber sido llevados a los circos romanos a morir a manos de las fieras, después de haber sido quemados vivos como antorchas humanas, las personas que asistían al Coliseo quedaban desconcertadas, porque los cristianos no morían gritando improperios contra los romanos, ni contra las autoridades, ni contra el emperador, sino que morían abrazados, morían cantando alabanzas. Y eso desconcertaba a estas personas. Estas personas que habían ido a disfrutar de ese espectáculo siniestro, al final lograban pensar y decían que realmente el mensaje que predicaban estos cristianos podía ser verdadero. No era como les habían dicho, que eran rebeldes, que eran caníbales, que eran malvados. La actitud de los cristianos de esa época cambió en muchas maneras la manera de pensar, de percibir al cristianismo. Y de esta manera muchas personas lograron escuchar, recibieron el mensaje de salvación. De esta manera también los hermanos de esta época glorificaron a Dios con ese martirio, soportando ese martirio. Saben, no es lo mismo predicar el evangelio aquí en Bolivia que en otros países como en Corea del Norte o en Somalia, donde la sujeción a las autoridades es mucho más difícil, porque está prohibido por ley predicar el evangelio. Y el hacerlo puede llevar a la cárcel o hasta la pena de muerte. Pero aún así existen cristianos que sin dejar de sujetarse a las autoridades, predican el evangelio y pagan el precio de su fe. Pues como dijimos en el primer punto, Dios manda someternos a las autoridades, pero nuestra obediencia tiene una excepción. Cuando las ordenanzas de estas autoridades van en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Y en tal caso, debemos someternos a las autoridades delegadas por Dios, pero debemos desobedecer con respeto y asumir las consecuencias de obedecer a Dios antes que las ordenanzas de los hombres. Glorificamos a Dios dando buen testimonio porque esa es la voluntad de Dios. Dice que haciendo el bien, que sujetándonos respetuosamente a nuestras autoridades, hagamos callar a las personas que piensan que el cristianismo es una especie de fanatismo religioso o de otras cosas. Hermanos, ¿qué diferencia existiría entre una persona en un cristiano y en un no cristiano, ambas personas que están protestando contra el gobierno y ambas personas lanzan una bomba molotov contra la policía? ¿Qué diferencia existe? Nuestra obediencia, como hemos dicho, debe ser absoluta solamente a Dios. Y existen excepciones que nos dicen que solamente podemos desobedecer a las autoridades civiles cuando van estas ordenanzas en contra de lo que Dios dice. Pero esta desobediencia debe ser respetuosa, no debe ser beligerante. Fíjense unos cuantos ejemplos de cómo hombres y mujeres en la Biblia desobedecieron a las autoridades sin dejar de sujetarse a ellas, dando un buen testimonio y glorificando a Dios. En el libro de Éxodo hace referencia al decreto, al mandato del faraón, viendo que el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, dio la orden a las parteras de que si era un niño varón el que nacía, debían matarlo. Pero las parteras, teniendo temor al Señor, desobedecieron las instrucciones del faraón. Lo propio con la madre de Moisés. Sin embargo, se las consideró mujeres de fe. Los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Desobedecieron la orden del rey, pero se sometieron a las consecuencias y tuvieron que entrar en el horno de fuego. Desobedeciendo el decreto real, Daniel mismo oraba a Dios. Sin embargo, se sometió al juicio del rey y fue arrojado al foso de los leones. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que Pedro también predicaba, al igual que los apóstoles, el evangelio, aunque esto era contrario a las instrucciones del Consejo del Sanedrín. Pero Pedro en Hechos 5 responde diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo cual fue azotado juntamente con Juan
y posteriormente fue enviado a la cárcel junto con Jacobo, quien perdería la vida. Como ven, hermanos, en todos estos ejemplos que hemos visto, todas estas personas se han sujetado a las autoridades, han desobedecido las órdenes que eran contrarias a Dios, pero aún mantenían su sujeción, su respeto a las autoridades. Jamás han desobedecido de una manera irrespetuosa. Su ejemplo de sumisión, pese a la desobediencia, glorificó a Dios, pues además estaban conscientes de las consecuencias que iban a pagar. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Hechos 23, cuando Pablo asume defensa ante el tribuno y ante el concilio de los judíos. Hechos 23 del 1 al 5 dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Como ven, hermanos, Pablo, en un momento de injusticia ante las autoridades, pierde el control cuando le abofetean en la boca, cuando le golpean. Pero al enterarse de que era el sumo sacerdote, él explica, él aclara esta situación, y pese a la injusticia, él cita a la palabra de Dios en Éxodo 22-28, que dice claramente que Dios prohíbe maldecir, hablar mal de un príncipe, porque era la autoridad del pueblo, porque Dios había puesto esa autoridad. Esas son, hermanos, justamente las maneras en las cuales podemos desobedecer una orden, una ley que va en contra de los mandamientos de Dios. Podemos y debemos sujetarnos a las autoridades y aún podemos desobedecerlas. Obviamente, cuando se trate de una ordenanza que va en contra de la voluntad de Dios. Daniel o sus amigos jamás incitaron al pueblo a una revolución. Tampoco Pedro o Juan o Pablo. Y de esta manera, obrando bien, daban testimonio, callaban a sus acusadores, no tenían cómo acusarles y glorificaban a Dios. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos que aman a Dios y al mismo tiempo desobedecer el mandamiento de Dios de someternos, de sujetarnos a las autoridades civiles, porque la falta de respeto a la autoridad fue el comienzo de la vida pecaminosa del hombre. Recordemos que en Génesis, cuando la serpiente está tentando al hombre y la mujer, estos ceden a la tentación por un principio o conveniencia de no sujetarse a Dios. La serpiente les dice: no hagan caso a lo que Dios les ha dicho. Dios sabe que el día que coman de ese fruto prohibido, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Por eso Adán y Eva toman del fruto prohibido, porque en el fondo ellos no querían estar bajo la autoridad, no querían estar sometidos bajo la sujeción de Dios. Y por eso es importante que Dios nos muestra, nos enseña el respeto a las autoridades. Dios ha delegado a su autoridad en distintos ámbitos, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta carta. Pero es importante que seamos consecuentes respecto al principio bíblico de sujeción a la autoridad designada por Dios. Alguien dijo que es hipócrita del cristiano que detracta a las autoridades del gobierno, que habla mal, que trata mal a las autoridades del gobierno, pero al mismo tiempo exige respeto a su autoridad en la casa. Hermanos, es incoherente el tratar mal, el hablar mal del gobierno, el tratar mal a un funcionario público, a un oficial de tránsito, y al mismo tiempo exigir que nuestras esposas o nuestros hijos se sujeten a nuestra autoridad. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Debemos desobedecer y oponernos a leyes y disposiciones injustas de parte de autoridades, pero debemos hacerlo sin pecar, asumiendo las consecuencias de nuestra desobediencia u oposición. Estamos en un mundo en el cual, como dice la Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno.
Estamos ante autoridades que pretenden legalizar el asesinato de bebés de mujeres en sus vientres. Lo llaman interrupción, legalización del aborto. Estamos ante autoridades que han legislado que no importa la palabra de Dios, que no importa la biología o la anatomía respecto a la identidad sexual de las personas. Lo que importa es su autopercepción, su autoidentificación. Y así existen muchas leyes y ordenanzas emitidas por autoridades civiles. Debemos acatarlas, debemos respetarlas, debemos obedecerlas en contra de la voluntad de Dios. No, claro que no debemos hacerlo, pero debemos obedecer, debemos sujetarnos a estas autoridades y debemos expresar nuestra desobediencia con respeto y asumiendo las consecuencias de defender nuestra fe. Dios ha colocado también a creyentes para confrontar a las autoridades designadas por este. Fíjense el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista confronta al rey Herodes en su momento y pierde la cabeza. Debemos confrontar las injusticias, debemos confrontar las leyes y disposiciones que están en contra de la voluntad de Dios, pero debemos hacerlo dando buen testimonio y estar conscientes de las consecuencias que vamos a tener. Tal vez llegue el día en que esté prohibido, esté penado predicar el evangelio o congregarnos, pero nuestra respuesta debe ser enfática, respetuosa. Podemos orar, podemos marchar mostrando nuestra disconformidad con leyes injustas, pero al final debemos también entender que eso va a acarrear consecuencias. El ejercicio de nuestra fe va a acarrear consecuencias. Algunos de nosotros tal vez vayamos a la cárcel por predicar el evangelio. Otros tal vez pierdan la vida. Pero la defensa de nuestra fe no debe ser violenta ni pecaminosa. Debemos dar buen testimonio para así glorificar a Dios. Dios nos pide que oremos por nuestras autoridades, pero la oración debe ser por la conversión, por el arrepentimiento de nuestras autoridades. Si nuestra oración respecto a las autoridades de nuestro gobierno, de nuestro país, es que simplemente sean buenas o justas, no entendemos el problema de fondo en cuestión. Si nosotros queremos que nuestras autoridades obren, legislen, dirijan al gobierno, dirijan al país, conforme a los preceptos y la voluntad de Dios, es necesario que estas autoridades conozcan a Dios, que entreguen sus vidas a Dios. Debemos orar por la conversión de las autoridades. Pero yo quisiera preguntarles esta mañana, ¿cuántos de ustedes en esta semana han criticado, han hablado mal de las autoridades, del gobierno, de los jueces? Pero ¿cuántos de ustedes han orado esta semana por la conversión, por el arrepentimiento del presidente, del vicepresidente, de los jueces, de fiscales, de la policía? Cuando le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos, era una trampa que estaban haciendo. Cuando le preguntaron si era justo pagar tributo al emperador y al imperio romano, que los había contestado, Jesús pidió una moneda y preguntó el nombre de la cara en la cual estaba inscrita. La gente le respondió, es el César. Y Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Jesús hubiera dicho que no es lícito pagar impuestos, no solamente se habría convertido en un rebelde y habría sido arrestado, sino que no hubiera cumplido la voluntad de Dios de someterse a las autoridades. Pero aclaró que se debe pagar el tributo, que se debe pagar los impuestos, no solamente porque era legal, sino porque al final de cuentas, lo que el mundo quiere solamente es eso, dinero. Pero el creyente busca y espera algo superior. Debemos dar al César, debemos dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Sujeción y respeto a nuestras autoridades y obediencia absoluta a Dios, dando buen testimonio y asumiendo con gozo las afrentas y tribulaciones por el hecho de ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Jesús, siendo Dios hecho hombre, siendo el autor de la creación,
se sometió a las autoridades del Sanedrín. Se sometió a Pilato como el gobernador de Judea y nos dio el supremo ejemplo de sumisión a las autoridades. Él compartió su evangelio y pagó las consecuencias por amor a los pecadores. Por eso, hermanos, debemos someternos a nuestras autoridades civiles, porque esa es la voluntad de Dios y porque de esa manera glorificamos a Dios. Debemos sujetarnos a las autoridades civiles porque esa es la voluntad de Dios, porque han sido puestas por Él para llevar a cabo sus propósitos y porque haciendo bien damos buen testimonio y callamos el mal concepto que puedan tener algunas personas del cristianismo. De esa manera también glorificamos a Dios. Esta mañana quisiera que antes de terminar la prédica podamos orar, podamos tomarnos un minuto para meditar respecto al mensaje que hemos escuchado hoy y la respuesta que tenemos que tener al mismo. Muchas veces en la parte de la aplicación que hacemos en la prédica, simplemente nos limitamos a decir, bueno, debemos hacer esto, no debemos hacer el otro, pero quisiera que ahora avancemos en algo más concreto. Quisiera animarles a que comencemos esta semana, hoy mismo, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy día, que podamos sujetarnos a las autoridades pensando en que Dios las ha designado con un propósito. Te animo a que puedas aceptar esa multa por haber estacionado mal tu coche. Que no ofendas a ese agente de tránsito. Sujétate a esa autoridad. Te animo a orar por el arrepentimiento y la salvación de nuestras autoridades. Tal vez estás furioso, estás furiosa por la manera en la cual conducen a nuestro país. Pero oremos por su conversión, por el arrepentimiento, por la salvación en sus vidas. Te animo también por perseverar en la predicación del evangelio, en la defensa de nuestra fe, y a que estemos preparados para asumir las consecuencias de esa defensa. Estemos preparados para que algún momento, por la defensa de nuestra fe, con respeto, desobedezcamos o nos opongamos a leyes injustas, pero que estemos preparados para asumir las consecuencias de esto. Sujetémonos, hermanos, a las autoridades. Hagamos oposición cuando existan algunas leyes injustas que atenten contra la palabra de Dios, pero lo hagamos con respeto, dando buen testimonio, así como Cristo, que nos ha dado el ejemplo de sumisión. Él predicó su evangelio y pagó el precio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas fortalecer, Señor, en la fe, para que al ver, Señor, a nuestras autoridades, al ver la falta de moral, Señor, al ver de la falta de consideración a tus preceptos, a tu voluntad, aún así, Señor, nosotros, por amor a ti, Señor, podamos someternos, sujetarnos a las autoridades. Oramos por nuestras autoridades, Señor, para que tú, Señor, te reveles a sus vidas, Señor, por medio de la predicación de tu evangelio, Señor. Que ellos reconozcan, Señor, su estado de pecaminosidad, que se arrepientan, que reconozcan, Señor, la necesidad de un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor, porque sabemos que cualquier momento este mundo, Señor, que está haciéndose cada vez más malvado, tal vez llegue el día, Señor, en que por profesar nuestra fe, por defender el evangelio, tengamos que pagar con la cárcel o aún con nuestras vidas, Señor. Danos fortaleza, Señor, para enfrentar esos momentos y darte la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.